Feliz día. Comenzamos a día de hoy Conexión Extraterrestre Adriana. Te doy la bienvenida hoy, como todos los días, desde Sala de Práctica, Escuela Adiluz. Vamos a hacer un temazo, una charla. Vamos a desarrollar un temazo a día de hoy para compartir y para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a través de www.youtube.com/conexión extraterrestre Adriana o www.youtube.com/adi-luz advancea, id Adriana, id advancea, id contacto extraterrestre, id escuela Adi Luz. Te doy la bienvenida, muy bienvenidos. Vamos a comenzar. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a conectarte con la programación y puedan conectarse a través de la frecuencia superior para el camino del despertar. Hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante orientado a lo que es el concepto de la verdad, la conciencia, el concepto de despertar, el desarrollo superior a través del camino de la maestría del espíritu. Hoy vamos a hablar de un tema interesante relacionado con dimensiones, también qué sentimos cuando empezamos a despertar la conciencia y cómo conectar a través de frecuencias superiores para el camino del despertar. Vamos a hablar de qué sentimos cuando empezamos a despertar la conciencia. Estamos desde Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina. Te doy la bienvenida. Estamos hablando de lo que está orientado al concepto de qué sentimos cuando empezamos a despertar la conciencia. Podemos tener algún tipo de sensación, intuición, percepción, inclusive podemos sentir lo que está orientado a la parte corporal, cambios energéticos y también empezar a conectarse con una frecuencia superior a través de la calidad energética. Algo muy importante que está orientado con el despertar de la conciencia y de la develación a través del mundo del espíritu. Podemos sentir oído ruidoso, podemos sentir cambios en la vibración del oído, podemos sentir zumbidos en el oído, podemos sentir algo que esté orientado al concepto de tener que tomar o tener técnicas para poder desarrollar lo que es un concepto de alineación a través de lo que es la frecuencia del mundo del espíritu. Lo que está orientado a la parte sensitiva, a la parte de sensaciones, está orientado al concepto del despertar de la conciencia. Podemos comenzar a sentir cambios energéticos a través de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, cuerpo espiritual, inclusive empezar a sentir que nos conectamos con la frecuencia del espíritu a través de la parte sensitiva. Traemos un concepto de conciencia superior, traemos una maestría del espíritu, que venimos al plano terrestre, al plano del planeta Tierra, a poder desarrollar, a poder develar y también a conectar con una frecuencia superior a través del camino del despertar. La conciencia, la ultraconciencia, la supraconciencia, lo que es el despertar de la conciencia y el concepto de vórtices para conectar con la frecuencia energética y también conectar con la frecuencia de poderes extrasensorial, fenómeno paranormal y también lo que está orientado a la parte de la apertura de lo que es el concepto sensitivo. Pueden empezar a sentir concepto de limpieza y purificación a través del oído, a través de la vista, la visión, la parte sensitiva del olfato, la boca, sistema nervioso central y periférico, porque estamos desarrollando, estamos amplificando, estamos percibiendo, estamos siendo más sensitivos a un concepto de despertar, a un concepto de develación. Cuando empezamos a afinar un poco la conciencia, empezamos a sentir que nuestro cuerpo, mente, alma y espíritu necesitan un poco más de calidad energética a través de lo que es la forma de vida, a través de lo que es la forma de descanso, a través de lo que son nuevas técnicas para poder despertar y también para conectar con una frecuencia superior a través del camino de la conciencia. Tranquilos, empiecen a desarrollar un concepto de saber, entender, comprender qué les está pasando, porque no solamente en realidad no está orientado con el concepto de la forma de vida en tercera dimensión, que ahora vamos a empezar a hablar, a desarrollar lo que está orientado a concepto dimensional. Cuando empezamos a despertar la conciencia, empezamos a percibir que estamos cambiando de frecuencia vibracional. Podemos empezar a sentir que dentro de nuestro cuerpo y la amplificación de la conciencia y la amplificación mental requiere pasar a un nuevo nivel de conciencia. Acá entramos a lo que es el concepto dimensional. Cuando empezamos a percibir que necesitamos más calidad energética, empezamos a ver, a entender y a desarrollar un concepto de cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión.
Dimensiones que nos conectan con una forma de vida superior, con un concepto de desarrollo superior, con una frecuencia de amplificación y también empezar a conectar desde lo que es el proceso de los chakras, los vórtices, las coordenadas de frecuencia dimensional y el concepto de purificación para el despertar de la conciencia. La intención pura, la intención original, la frecuencia superior y el concepto del espíritu requieren que puedan entender que existimos y que tenemos que empezar a conectar con una frecuencia superior a través del camino del despertar. En realidad, el ser humano vive lo que es un concepto de tercera dimensión como algo verdadero o como algo que está orientado solamente a ese plano. Y en realidad, cuando empezamos a ver y a entender frecuencia dimensional, entendemos que en cada nivel de conciencia, en cada frecuencia, en cada concepto de plataforma o concepto de forma de vida, existe una conciencia, una forma de vida, un concepto de formas de patrones de pensamientos donde esa calidad energética o el concepto de querer hacer cambios, transformación o que empezamos a sentir un nuevo nivel de conciencia requiere pasar a una nueva dimensión, pasar a una nueva dimensión. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cuerpo, mente, alma y espíritu perciben que hay algo nuevo en lo cual tenemos que empezar a conectar, a entender, a saber y a develar. Sí, cuando comenzamos a conectar con una frecuencia superior, entendemos que nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo espiritual y la conciencia y la parte cerebral cumplen un concepto de función trascendente a la hora de conectar con la frecuencia del espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo que está orientado a la purificación glandular, la función cerebral, el concepto superior, la conciencia original, la calidad energética, la iluminación, el concepto de fotones, de comenzar a conectar con una frecuencia de purificación, de iluminación. Desde la antigüedad hasta el día de hoy se habla de un concepto muy verdadero y un concepto muy sanador y un concepto de curación que tiene que ver con la iluminación, conceptos de purificación, concepto de transformación, trascendencia, transformación, transmutación, lo que está orientado a empezar a conectar con una frecuencia superior a través del camino del despertar. Técnicas de sanación, técnicas de curación, técnicas de disciplinas de práctica para entender a nivel mental cómo estamos desarrollados a través del concepto de forma de vida. Cuando empezamos a entender que somos un concepto de forma de vida, de divinidades, de seres de luz, de conciencia, empezamos a comprender que la conciencia superior, la ultraconciencia y la supraconciencia vienen como un concepto de forma energética a despertar y a develar una verdad que está orientada con aquello que nosotros teníamos como creencia. ¿Qué quiere decir? Que la verdad de la develación, el despertar de conciencia, la iluminación y las técnicas espiritual verdaderas y original cumplen un papel trascendente, único y primordial para abrir la conciencia, despertar la conciencia a un nivel superior. La parte cerebral, el concepto de función del cuerpo, la originalidad en lo que es la formación de lo que es el cuerpo humano, lo que es el cuerpo mental, el cuerpo espiritual y también en realidad lo que está orientado a la trascendencia en concepto energético. Cuando empezamos a tener, sensaciones de que queremos despertar, podemos empezar a sentir diferentes sensaciones a través del cuerpo, oído, ojos, boca, nariz, que son los vórtices energéticos superior por donde percibimos el concepto del despertar y a través del cual podemos conectar con el concepto trascendente de lo que es la frecuencia dimensional. Algo muy importante, la parte del sistema nervioso central y el concepto del sistema nervioso periférico cumplen una función muy importante a la hora de poder conectar con lo que es el concepto energético, la energía y la calidad energética. En cuarta dimensión, en quinta dimensión y en sexta dimensión, los parámetros de verdad y de desarrollo, de develación, nos muestran que la tercera dimensión es un concepto de plasmación de práctica para poder entender lo que es el concepto de existencia y de divinidad. Venimos al plano terrestre en un concepto de forma de existencia y de forma de experimentación, para poder entender que hay algo más
que el ser humano todavía no percibe por un concepto de tener que transformarse y transmutar a un nuevo nivel de conciencia. Piensen esto, estamos orientados en un concepto de plataforma de tercera dimensión y cuando empezamos a despertar, cuando empezamos a percibir nuevas sensaciones, empezamos a transmutar y comenzamos a movernos dentro de lo que es el concepto de otras dimensiones, cuarta dimensión, quinta dimensión. ¿Por qué motivo se pone como ejemplo el concepto dimensional? ¿Porque existe? Sí. ¿Porque es comprobable? Sí. ¿Porque es trascendente? Sí. ¿Porque genera un nuevo concepto de develación y despertar? Sí. Entonces tenemos que entender que hay un concepto superior en diferentes niveles de formas de existencia, donde para accesar esos conceptos superiores debemos tener despierta, el concepto del espíritu, el concepto de la parte corporal, energética y también la trascendencia a través del mundo del espíritu. Para entender que somos perfección y para entender que fuimos creados a imagen y semejanza de las divinidades, tenemos que comprender hacia dónde ir para comprender ese concepto. A la parte de sabiduría, al saber, comprender, entender y también develar aquello que por un concepto de no entender tenemos que transmutar, trascender, romper, disolver para pasar a un nuevo nivel de conciencia. Hablamos del concepto dimensional. En tercera dimensión, un concepto de paquete de información. En cuarta dimensión, un concepto terapéutico, donde empezamos a sentir, a percibir y a querer pasar a una nueva forma de vida. Quinta dimensión, sexta dimensión, donde comenzamos a entender que tenemos que empezar a observar lo que está orientado a la forma de existencia, que está orientado al cuerpo, mente, alma y espíritu. Y disolver las creencias terrestres orientadas a formas de conceptos ortodoxos que estaban orientados a creencias del pasado. ¿Qué quiere decir? Que en cada nivel de conciencia o en cada ciclo de sabiduría yo transmuto y trasciendo a un nuevo nivel de sabiduría, sí. ¿Qué quiere decir? Que a través de aquellas cosas que experimentamos podemos seguir evolucionando la conciencia y no esperar a que pasemos a otro concepto o a otra forma de experimentación, sino que en esta vida podemos experimentar lo que está orientado al cuerpo, mente, alma, espíritu y divinidades. Sí. Hablemos de este concepto. Hablamos de concepto de qué sentimos cuando empezamos a despertar. Aquello que sentimos es un aviso de que tenemos que empezar a observar para hacer cambios en nuestra forma de vida. Y aquello que veíamos como algo único o algo que no tenía otro concepto de observación puede ser observado desde el concepto planetario, desde el concepto de conciencia, para entender que somos múltiples posibilidades. Ahí entramos en el concepto dimensional. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Tenemos que empezar a abrir la mente en el concepto de la verdad? Sí. ¿Empezar a entender que tenemos que empezar a desarrollar un nuevo concepto? Sí. Y empezar a develar el concepto de conciencia como un concepto de ¿qué tengo que saber? Hablamos de las dimensiones. Hablamos de esto. En tercera dimensión hablamos de un paquete de información. Tercera dimensión. Un concepto donde se mueve a través de ¿qué? De concepto de forma de vida de 3D. Podríamos decir que aquello que ustedes pensaban como un concepto de dimensiones paralelas está orientado dentro de la misma conciencia o dentro de lo que es la misma frecuencia de 3D. ¿Y qué quiere decir dimensiones que van hacia arriba? Dimensiones de sabiduría o dimensiones de conciencia, que está orientado a ¿qué? A deslizarnos hacia arriba, a deslizarnos a través de un concepto superior. Esto quiere decir que lo que está orientado al despertar de la conciencia tiene que ver y tiene que ser un concepto a través del área mental, a través del concepto de la mente. La mente es maravillosa, la mente es un concepto superior, la mente es un concepto extraterrestre. Por este motivo, para comprender lo que está orientado al concepto de percepción, tengo que entender el concepto de creación de la existencia. ¿Qué significa esto? ¿Que somos cuerpo energético? Sí. ¿Qué significa esto? ¿Que en realidad las divinidades eran un concepto primordial antes de ser cuerpo o antes de ser materia? Sí. ¿Qué quiere decir? Que en realidad
En la antigüedad sabíamos, o en la mitad de la existencia sabíamos que éramos espíritus y divinidades y maestrías del espíritu, y a través del concepto de bajar a tercera dimensión fuimos olvidando un poco lo que estaba orientado al concepto de conciencia. ¿Por qué empezamos a conectar con una frecuencia superior a través del camino del despertar? ¿Qué está orientado al concepto de la conciencia? ¿A dónde estamos orientados y por qué empezamos a amplificar a un nuevo nivel de conciencia? Saber, entender, comprender. Un paquete de 3D, un concepto dimensional en un paquete de tercera dimensión. Cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión. Donde cuando en tercera dimensión no encontramos la respuesta, que puede estar orientada a un concepto de espíritu, empezamos a buscar dentro del concepto del espíritu, espírita, un concepto superior de una respuesta que nos puede dar un despertar de conciencia. Una respuesta que nos puede dar un despertar de conciencia. Lo que es el respeto por las almas, lo que es el respeto por el espíritu, lo que es el respeto por la energía. Hablamos durante 5 años, el último año hablamos del concepto del respeto por la energía superior, la energía del origen, la energía de sabiduría y la energía planetaria. Tengan en cuenta que somos o tenemos parte del concepto de la galaxia. Podemos conectar con planetas, podemos conectar con otras galaxias. ¿Y eso qué quiere decir? Que está orientado a la desestructuración mental. Bien, entonces hablamos de las sensaciones, hablemos de esta palabra, sensaciones, intuición, percepción. Y lo que siento, mi oído, mis ojos, mi boca, mi nariz, que puede estar orientado ¿a qué? A que estoy despertando la conciencia. Entonces mi cuerpo, mi mente y mi alma se están transmutando a un nivel superior para el camino del despertar. Hablamos de energía extra-T, hablamos de energía extraterrestre, hablamos de concepto de frecuencia dimensional, hablamos de frecuencia de sintonización. Hay un concepto de creencia con el concepto de sintonización, que está orientado a que sintonizar, frecuenciar, calibrar, generar un concepto de alineación en lo que es la frecuencia de conectividad requiere que una frecuencia mínimo de entender un concepto de Hertz. Cuando vamos hacia arriba, entendemos que para conectar, para generar conectividad o para generar conexión a través del mundo del espíritu, tenemos que entender que somos un concepto de cuerpo, respeto por el cuerpo, un respeto por el alma, el espíritu y la conciencia, y entender que la verdad de la existencia está orientado a un concepto superior. Cuando tenemos dualidad, cuando hay un concepto de dualidad, no podemos llegar a entender el concepto de conciencia porque estamos orientados a un concepto de límite. La dualidad, en lo que hablaban las dimensiones de maestrías, o en lo que hablaban los espíritus, o lo que hablaban las maestrías, la frecuencia de maestros, guías y seres de luz, hablaban de la dualidad como un concepto de salir, develar, disolver y transmutar. La develación, en ser un concepto superior a través de la frecuencia de divinidad, requiere que conozcamos nuestro ADN como un concepto de develación. La sabiduría del ADN, la tecnología de la partícula, los conceptos de purificación, la tecnología de la luz, la conexión a través del espíritu, la conexión a través de la conciencia y salir de conceptos ortodoxos que pueden limitar lo que está orientado a la tecnología del cuerpo, mente, alma y espíritu. Empezamos a despertar y entendemos que tenemos que empezar a despertar a un nuevo nivel de conciencia para comenzar a entender que somos divinidades dentro de un cuerpo que tenemos obviamente que respetar y cuidar para entender el proceso de la sabiduría acá en tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión. ¿Qué tenemos que entender? Que hay todo un concepto de develación y despertar para poder entender concepto dimensional. Hablamos de Hertz, hablamos de dimensiones, hablamos de este concepto. Para poder empezar a conectar con frecuencias superiores y develar, despertar la conciencia,
hay un concepto medible, hay un concepto vibracional, hay un concepto superior que permite que podamos entender cómo conectar a frecuencias superiores a través de la frecuencia vibracional, a lo que está orientado a plataformas de concepto dimensional. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una frecuencia de conexión a partir de ciertas frecuencias vibracionales en lo que es escala evolutiva, en lo que es escala numérica para poder comprender. Desde lo que es el concepto de meditación hasta el día de hoy, lo que está orientado a la conexión con frecuencias del espíritu o concepto planetario tiene que ver con este concepto. Saber y comprender frecuencia vibracional me hace comprender y saber la verdad de la existencia. ¿La existencia? Sí, la existencia. Hablemos de este concepto. Nuestro cuerpo tiene un concepto vibracional. Los chakras y los vórtices y las coordenadas permiten saber cómo alinear y mejorar la frecuencia energética, sí. Limpiar nuestro cuerpo, mente y alma y elevar la conciencia a un nivel superior. ¿Qué nos diferencia de los animales? Porque es muy importante entender este concepto. La mente y la parte cerebral, lo que es el concepto cerebral, tiene glándulas, tiene vórtices energéticos y tiene una conciencia donde podemos, a través de lo que es el concepto de hertz o vibración, conectar con una frecuencia superior a través del camino del despertar. Los elementales de la naturaleza tienen un concepto sensitivo a través de lo que es la parte del planeta Tierra. Pueden percibir cuando llueve, cuando hay viento, cuando hay algún tipo de peligro, cuando algo los está alterando o molestando. En lo que es el concepto dimensional de lo que es la parte extraterrestre, lo que es la parte de conexión genera un concepto de resonancia a través de saber y comprender los vórtices o chakras o frecuencias de vórtice o frecuencias de coordenadas a partir, escuchen bien, a partir de los 1000, 1200, 1300, 2000 Hz. ¿Qué significa? Que existe un concepto de escala medible donde podemos saber cómo conectar a frecuencias superiores y cuando no podemos conectar o tenemos interferencia o nos sentimos irritables, hay una explicación de por qué empezar a indagar en estos conceptos de técnicas de conectividad, de formas de conexión, de contacto superior o contacto extra-T. Decimos, ¿queremos conectar con una frecuencia planetaria? ¿Es posible? Sí. ¿Queremos conectar con frecuencia dimensional? ¿Es posible? Sí. ¿Queremos conectar con frecuencia extraterrestre? ¿Es posible? Sí. ¿Y qué parámetros de sabiduría o con qué contamos o qué tenemos que saber o debemos saber para conectar con una frecuencia superior? La frecuencia vibracional, la gama de frecuencia de banda de frecuencia medible, los conceptos de conexión y también las técnicas. ¿Con qué técnicas contamos para poder conectar a una frecuencia dimensional o a un concepto extraterrestre? Bien. El concepto de frecuencia dimensional, el concepto de conciencia, saber que nuestro cuerpo, mente, alma y espíritu es un concepto obviamente de respeto interno por la divinidad. Cada chakra, cada vórtice, cada conciencia, la parte de los vórtices y chakras superiores donde hablaban diferentes bodhisattvas, divinidades, que hablaban de los conceptos de vórtice en el área mental y los conceptos de concepto extraterrestre a través de las coordenadas superior. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que a partir de lo que son las coordenadas de 2000, 3000 Hz, que es un montón, o 1100, a partir de ahí, sabemos que hay una resonancia de frecuencia vibracional donde podemos conectar a través de la frecuencia extraterrestre para lo que es el camino del despertar. Bien, hablamos de dimensiones. Cada dimensión, cada frecuencia dimensional, cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión, tienen una frecuencia de resonancia de una octava o novena que está orientada, póngamelo octava dimensión,
novena dimensión, que está orientado a una resonancia de octavas de frecuencia, vibración. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que en cada nivel de conciencia, en cada dimensión, hay una serie de coordenadas que generan que podamos ir hacia arriba y podamos conectar con una frecuencia superior a través del camino del despertar. Entonces, hablamos de qué sentimos cuando comenzamos a despertar. Hablamos de cuáles son las dimensiones o qué son las dimensiones. Hablamos de qué sentimos cuando empezamos a despertar. Y también salgan de la creencia de que cuando están despertando tienen otra cosa o que hay otra cosa. En realidad, tienen que tener técnicas y métodos para disolver y transmutar cualquier energía estancada o cualquier proceso bloqueado. Lo decimos en algunas meditaciones porque esto es algo trascendente para que puedan entender lo que está orientado al despertar de la conciencia. Hablamos de este concepto muy interesante que es para disolver y transmutar energías estancadas o procesos bloqueados. ¿Qué quiere decir? Conectar con una frecuencia superior a través del camino del despertar. Tener técnicas, tener métodos de sabiduría, de sanación, de disolución, de purificación del cuerpo, de purificación y contacto energético para poder conectar con frecuencias superiores a través del camino del despertar. Técnicas de meditación, técnicas de concentración, técnicas de psique activa, fenómenos paranormal, mentalismo, contacto a través de los cuerpos físico, mental, espiritual, conectar con frecuencias superiores a través del mundo del espíritu. De esta manera podemos comenzar a conectar con un nuevo nivel de conciencia. Traemos un cuerpo que tiene un género, o sea, tenemos un cuerpo físico femenina o un cuerpo físico masculino que está orientado a lo que tenemos que aprender, desarrollar y generar un concepto de sensitividad a través de lo que somos o a través de lo que venimos a experimentar. Entonces, muy importante empezar a conectar con una frecuencia superior a través del camino del despertar de la conciencia. Cuando empezamos a despertar la conciencia, ¿qué tenemos? Sensaciones que pueden estar orientadas al oído, a los ojos, a la nariz, a la boca, al sistema nervioso central o periférico. ¿Y con qué contamos de forma positiva para poder hacer elevar esa energía y transmutar a una energía superior? Tengo esas sensaciones. ¿Con qué lo puedo potenciar? Con luz. ¿Con qué lo puedo potenciar? Con técnicas. ¿Con qué lo puedo potenciar? Con métodos que me ayuden a amplificar esas sensaciones que tengo para poder conectar con una frecuencia superior. ¿Qué tenemos que entender? Que somos divinidades. ¿Qué tenemos que entender? Que aquello que siento o que percibo puede estar orientado a un aviso de que estoy despertando la conciencia, de que algo me está sucediendo, de que algo tengo que saber, de que algo tengo que entender, de que me tengo que conectar con la esencia pura que traigo desde el contacto, desde mi divinidad. Eso quiere decir que cada esencia, cada ser, cada conciencia tiene dentro de sí mismo el concepto de divinidad. Salir de la mente animal y conectar con una frecuencia de divinidad. Para esto, la tecnología de la partícula, la tecnología del átomo, el concepto de la creación, el concepto de conexión a través del mundo del espíritu y también entender que para conectar con una frecuencia superior tengo que alinear mis cuerpos energéticos a una frecuencia de maestría del espíritu. En tercera dimensión podemos experimentar lo que es un cambio y una transformación a través de vernos en el concepto de formas de divinidad. Y saber, obviamente, que el concepto egoico o el ego o los programas que están orientados en tercera dimensión tienen otro paquete de información orientado a otro concepto de conciencia. Por este motivo, saber y comprender y saber dónde estamos parados o dónde estamos, en qué ciclo de conciencia estamos entendiendo o atravesando, requiere conectar con una frecuencia superior a través del camino del despertar. Algo trascendente, algo evolutivo, algo superior, un concepto superior,
que permite despertar la conciencia a algo verdaderamente trascendente. Saben ustedes que hay todo un concepto de tener que entender y comprender lo que está orientado al despertar de la conciencia. Y entender cuál es el concepto del juego egoico permite prender la luz de la conciencia, la luz de la divinidad, para saber dónde estamos parados o en qué ciclo evolutivo estamos o en qué nivel de conciencia estamos. Algo para poder comenzar a comprender, a entender y develar. La conciencia, la ultraconciencia, la supraconciencia, la transformación, la transmutación, saber que somos divinidades y salir de la mente animal. Porque entendemos que hay que respetar los seres elementales de la naturaleza que están evolucionando la conciencia. Y nosotros, por un concepto de respeto hacia cada forma de vida, entender que somos divinidades despertando verdaderamente a lo que es. Para este concepto, entender que estamos en esta forma de vida, en esta forma de existencia, para despertar la conciencia a través de un nivel superior. Venimos desarrollando hace 25, 28, 30 años lo que está orientado al despertar de la conciencia, a la develación, al despertar, a la verdad de la existencia, a canalizaciones, a contacto extraterrestre, a contacto del espíritu y también todo un concepto de experimentación y métodos técnicas de comprobación para obviamente plasmar ese concepto de experimentación orientado a una conciencia de todo lo que es. Muy importante poder conectar con la esencia pura, llegar obviamente hasta el interior de la esencia pura de cada ser para comprender quiénes somos y a dónde vamos. Por ese motivo, disolver las creencias, trascender la existencia, permite que podamos saber que venimos al plano a experimentar. Algo muy importante, respeto por las almas, respeto por el despertar de cada conciencia, respeto por cada forma de vida, respeto por cada forma humana, respeto por la energía. Por eso en meditación decimos, honro mi cuerpo, honro mi mente, honro mi alma, honro mi espíritu, honro mi conciencia, porque estoy honrando la existencia de la vida y cada expresión de ese concepto de forma de vida, cuerpo, mente, alma, espíritu, cerebro, y lo que estamos experimentando a través de la frecuencia superior para el camino del despertar. La conciencia, la forma de divinidad, escuela Adiluz, transforma, transmuta, trasciende lo que está orientado a desarrollar, a develar, a romper, a desestructurar aquello que tiene un concepto de estructura y una forma de creencia, para que cada día, cada existencia, cada conciencia pueda tener una forma de despertar a través de lo que es la experimentación y también los cambios y la transmutación. Algo muy importante que está orientado a entender cuál es el concepto egoico y cómo trascenderlo. Entender que estamos despertando y que estamos transmutando. Saber que obviamente lo que está orientado a ser sinceros o sinceras y decir, estoy despertando la conciencia. ¿Con qué cuento? ¿Qué tengo? ¿Con qué puedo desarrollar? Y tener esas ganas trascendentes, fehacientes de decir, estoy despertando la conciencia y quiero seguir desarrollando la sabiduría del espíritu. Ser, obviamente, respetuosos de cada criatura y existencia. Y también hay algo muy importante. Hay una pregunta que hacen muchos que está orientado a ¿qué sucede cuando alguien está despertando? Lo ayudo, le ayudo. ¿Qué sucede cuando alguien quiere saber? Doy luz, alumbro, develo, doy respuesta. Porque hay algo trascendente que tiene que ver con, si alguien está despertando, no puedo ser generador de un concepto de bloqueo. No puedo bloquear. No puedo generar alteración en aquella alma, en aquel espíritu o en esa conciencia
que está tratando de entenderse, de despertarse y conectarse con una frecuencia superior a través del camino del despertar. Nuestra vida es muy importante, la vida es muy importante. ¿Cómo la vivo? ¿Cómo la entiendo? ¿Qué develo? ¿Qué sé? ¿Qué comprendo? O sea, ¿cuántas horas tengo de mi vida conectada a la conciencia, conectada a la esencia, conectada al espíritu, conectada a mi propia divinidad? ¿Cómo honro mi cuerpo, mente y alma cada día? ¿Cómo me conecto a través de la sabiduría, de la trascendencia y quién yo soy? ¿Cómo amplifico la conciencia? ¿Cómo ayudo a otros a develar? ¿Cómo ayudo a otros a saber? Saber, entender, emerger en la conciencia que yo soy. Algo trascendente, algo evolutivo, algo superior, que venimos hablando a través de lo que es el concepto de la divinidad. Hablaba con alguien y decía, me genera una emoción positiva, me genera un concepto de estar unas gotas contenta, en ese concepto de ver el universo y ver la expresión del universo como un concepto de forma de conexión. Algo trascendente porque pareciera algo inalcanzable. Y después cuando hacemos parte ese concepto de tecnología del universo, entendemos que somos parte del concepto del universo, que somos parte del suprauniverso y somos parte de la totalidad del concepto de divinidad. Algo muy importante es, aquellos que saben que tienen estructuras de forma de creencia y quieren develar, quieren saber, quieren entender, tienen que conectarse a través de una frecuencia superior para el camino del despertar. Y decimos, ¿cuántas horas de mi día desarrollo, trasciendo, transmuto, plasmo en ese concepto de forma de vida para entender, para comprender y develar? Honro mi cuerpo, mi mente y mi alma, mi espíritu y conciencia. Me conecto a la frecuencia que yo soy y me conecto a una forma de vida. Conectar con la divinidad de quienes somos y conectar con la energetización de mi conciencia. Mejorar y respetar la ley de forma de vibración, la ley de contacto con el mundo del espíritu y también energetización. Energetizarme, respetar la energía en todos los conceptos de experimentación, en todos los conceptos de plasmación. Saber que no es un juego la vida. En realidad estamos conectados a través de lo que es la frecuencia del universo para seguir evolucionando la conciencia. No hay un concepto de competencia cuando hay un concepto de despertar. Otra vez, no hay un concepto de competencia cuando hay un despertar de conciencia. La sabiduría, la conexión con el mundo del espíritu y también el desarrollo para conectar con nuevos niveles de conciencia. Saber, entender, develar, comprender y seguir despertando a un nuevo nivel de conciencia. Y les digo, para entender espiritualidad y para entender iluminación, tenemos que saber dimensiones, saber las dimensiones. ¿Qué significa plataforma vibracional? ¿Qué significa plataforma de conciencia? ¿Qué significan las dimensiones? ¿Qué es el concepto de conexión con el espíritu y la conciencia? Salir de las creencias terrestres y conectar con la frecuencia de la esencia que nos ayuda a conectar con la esencia de lo que somos, la esencia de lo que traemos y lo que amplificamos. Y algo muy importante, cuando estamos despertando la conciencia, no hay que generar un concepto de bloqueo. Tenemos que desbloquear, tenemos que ayudar, tenemos que mostrar lo que es el camino para ayudar a otros en el camino del despertar. Ayudar a entender, comprender y obviamente entender y develar la conciencia a un nivel superior para el camino del despertar. Hablamos de qué sentimos cuando estamos despertando la conciencia. Nada de lo que supe o nada de lo que viví ya me llena. Entonces estoy buscando algo más porque sé que hay un aviso de las divinidades de que tengo que ir por más.
por otro nivel de conciencia, por un concepto superior, por una frecuencia superior, por el camino del despertar. Esto es Escuela Adi Luz, contacto extraterrestre, psique activa. Desestructurar, disolver y transmutar las creencias a un concepto de develación. Háganse preguntas y empiecen a despertar la conciencia hacia un nivel superior. Obviamente que estamos dentro de la galaxia o fuera de la galaxia, y respetar aquello en lo que tenemos para develar un nivel superior. Las divinidades, los dioses, los extraterrestres han puesto en la Tierra una forma de vida espiritual trascendente superior, donde podemos a través de la plasmación tener una calidad de vida, de concepto de perfección. Y entonces, esto es www.youtube.com/conexión extraterrestre Adriana. Conexión extraterrestre Adriana. www.youtube.com/adi-luz advancea. Te invito y te espero. Esto es Escuela Adi Luz a través de Buenos Aires, Ituzaingó, Buenos Aires, aires buenos. Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina, transmitiendo a través de toda la galaxia. Si están en otro planeta y nos están mirando, genial. Si están en otra galaxia y quieren venir para acá, genial. Los invitamos y los esperamos porque acá estamos necesitando que alguien empiece a ayudar en lo que es el camino del despertar. www.youtube.com/conexión extraterrestre Adriana. www.youtube.com/adi-luz advancea a través de Escuela Adi Luz con la tecnología advancea. Quien te habla, Adriana. Sea líder coach, maestría del espíritu. Le doy la bienvenida, un abrazo de luz, de amor a mi papá, a mi padre, que nos está mirando desde todas las dimensiones, en el cielo y en la tierra. Y este programa día de hoy va dedicado a él. Feliz día.